A lo largo de su historia ha dejado huella a través de descubrimientos, construcciones e inventos. También ha pasado por múltiples acontecimientos felices, pero también tristes. Parte de esta historia las podemos apreciar dentro de los museos y monumentos alrededor del mundo, pero no solo representa o almacenan hechos, sino que va más allá. Tal es el caso de El David, una obra hecha por Miguel Ángel, la cual tiene una pose extraña que incita a la curiosidad y nos invita a preguntarnos qué estará ocultando en su mano derecha y por qué la tiene ahí. Al no ser tan fácilmente visible, muchos turistas tratan de observar desde atrás, descubriendo que lo que oculta en su mano derecha es una onda, pero termina surgiendo la incertidumbre de cuál es el simbolismo que buscó plasmar Miguel Ángel en esta curiosa escultura. Esta escultura representa al rey bíblico David en el momento previo a enfrentarse con Goliat, el cual, según la Biblia, su aspecto es el de un hombre delgado y medianamente alto. Pero Miguel Ángel no resalta su apariencia real, sino el simbolismo de sus cualidades intelectuales. Por eso lo hizo ver como un hombre fuerte, capaz de vencer grandes obstáculos usando también su ingenio. Es así que se puede explicar el gran tamaño de la cabeza, los brazos largos, la denotación de las venas en sus brazos. Todos estos elementos sirven de metáfora hacia el contexto histórico que pasó la República de Florencia cuando vencieron la tiranía de los Medici, por lo cual para ellos representa un símbolo del poder del pueblo y la fortaleza de su república. Los aportes de las ciencias cognitivas, como las de Eric Kandel, proporcionan valiosos conocimientos sobre la estructura y organización cerebral. Este autor sostiene que un individuo es más consciente mientras más áreas cerebrales activa. A mayor conocimiento, mayor conciencia. En su libro La era del inconsciente, la exploración del inconsciente en el arte, la mente y el cerebro, según Kandel, la neuroestética emocional busca conectar el arte, la mente y el cerebro. Asimismo, busca la comprensión de nuestras reacciones perceptivas, emocionales y empáticas ante las obras de arte, explicando el modo en que el observador proyecta su memoria y su experiencia sobre una obra de arte. Por ello, los monumentos con bastantes detalles, símbolos y misterios son más impactantes, brindándonos así una identidad espacial, además que activan memorias, sentimientos y emociones. Mientras que Annette Karminoff-Smith considera a este individuo más complejo, porque el conocimiento que posee no está innatamente prefijado o socioculturalmente determinado, sino que complementa ambas, dependiendo de los grados de explicitación y accesibilidad de las situaciones que intenta comprender. Por ello, Smith concibe el desarrollo cognitivo como un proceso de modularización, donde el cerebro preserva la capacidad de un aprendizaje constructivo. Esto explicaría por qué los miles de visitantes que observan al David quedan maravillados con las dimensiones de cada parte de su cuerpo, incluso con la onda que oculta en su mano derecha. Algunos de estos turistas buscan comprender el hecho de por qué lo ocultaba y por qué Miguel Ángel lo esculpió en esa pose. Así, diferentes obras alrededor del mundo nos dan la oportunidad de admirar el valor que tenemos como humanos y el potencial infinito de poder trascender a través de la historia por medio del arte. Entonces, ¿qué es un monumento? ¿Qué es un museo? ¿Cuál es su fin y para qué sirven estos? Un monumento es una construcción arquitectónica de grandes dimensiones cuyo fin es conmemorar y mantener el recuerdo de algún personaje importante o de un hecho histórico memorable, mientras que un museo es un lugar donde ofrece la observancia de objetos verdaderos y originales, que reproducen información cultural variada, convirtiéndolo así en un espacio que conserva, enseña y difunde el patrimonio de una cultura o sociedad.
La experiencia emocional del ambiente es un proceso de la interacción persona-ambiente en el cual el espacio físico se convierte en un espacio significativo para la persona. Lynch, en 1960, reconoce la existencia de tres componentes básicos de la imagen urbana: la identidad, la estructura y el significado. La identidad se refiere a la identificación de las diferencias que tiene un elemento frente a los demás, es decir, una manera de individualizarlo. Estructura es la relación espacial que tiene el objeto observado con los otros objetos y con el observador. El significado del ambiente se entiende como el conjunto de contenidos que a un sujeto le posibilitan comprender qué es para él un lugar, y se comprenderá a través de la valoración personal del ambiente, las cuales se observan por medio de la interpretación de señales con valor informativo presente en el ambiente, permitiendo al sujeto comprender el lugar y fijar su grado de interés e implicancia en ese ambiente, ya que esto va a contribuir al impacto emocional de la persona. También debemos tomar en cuenta tres enfoques para el análisis de la relación emoción-ambiente. La primera es el enfoque de compatibilidad, que evalúa el grado de adecuación del ambiente a las necesidades de la persona. El segundo es el enfoque de la estética experimental, que analiza la experiencia emocional. La tercera es la aproximación informacional, la cual analiza las cualidades de los estímulos ambientales. ¿Quién no reconoce esta frase célebre del héroe peruano Francisco Bolognesi? En homenaje a sus valerosas acciones durante la batalla de Arica, se construyó una plaza ubicada en el cercado de Lima, y en su centro se ubica un monumento de granito y bronce del mismo Francisco Bolognesi, en una pose heroica, donde se puede observar al coronel con el brazo izquierdo levantado, sosteniendo la bandera peruana, y en su mano derecha carga su revólver. Viste una indumentaria militar cuya chaqueta se extiende hasta la mitad del muslo, con un pantalón y botas largas. Además, tiene un cinturón en el cual carga su espada. Pero algo que muchos no saben es que el coronel Bolognesi no siempre mantuvo esa postura. En 1905 se inauguró el monumento original. Sin embargo, la escultura del coronel se mostraba aferrado a un asta con bandera peruana y con la cabeza inclinada, mostrando un semblante de desplome, ya que representaba el momento en que es abatido en batalla. El escritor peruano Manuel González Prada criticó la estatua argumentando que no demostraba la actitud digna de un héroe, mientras que Federico Bolognesi, nieto del coronel, argumentó que se debería poner un monumento que realce debidamente la actitud gallarda del héroe de la batalla de Arica, por lo que, en junio de 1951, durante el gobierno del expresidente Manuel Odría, se decide reemplazar la escultura de Bolognesi, dándose el cambio en 1954. Y este antiguo monumento fue trasladado al Museo del Real Felipe del Callao, para que el pueblo peruano siga apreciando su belleza artística. ¿Crees que si la estatua no hubiera sido cambiada, tendría actualmente algún impacto negativo en los peruanos? Todos los peruanos sabemos de estos dolorosos sucesos que dejó el terrorismo en nuestro país. El LUN, cuyas siglas se refieren al lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, es un espacio del Ministerio de Cultura que cuenta con un área museográfica en la que se acoge la diversidad de voces y rostros que experimentaron la violencia iniciada por los grupos terroristas,
durante el periodo de 1980 al 2000 en el Perú. Para su creación, fueron necesarias más de 80 reuniones de discusión, con el fin de determinar los temas que la muestra permanente abordaría, y su forma expositiva. La propuesta se presentó en Lima y Ayacucho, en reuniones con representantes de asociaciones de víctimas, miembros de las fuerzas del orden, especialistas en derechos humanos y diversas instituciones del Estado. Una serie de aportes de distintos actores de la sociedad que permitieron lograr que este lugar ofrezca actividades culturales, de aprendizaje, investigación y conmemoración para la convivencia entre las diversas memorias y el aprendizaje mutuo. El proyecto arquitectónico tuvo como principal propósito la generación de nociones positivas relacionadas con la memoria. En esta línea conceptual se trabajó en la armonización con el territorio, su contexto geográfico y urbano, de forma que el LUN se integra al paisaje recuperando la memoria de la Costa Verde, con su conformación de farallones y quebradas, adaptándose a los elementos característicos de la zona, como el canto rodado y la vegetación, oriunda de carrizales, características que sumadas con la amplitud de su explanada exterior, al borde de un acantilado, permitieron transmitir la sensación de apertura, una apertura a todos los peruanos. Pero la construcción de este museo no fue financiado por el Estado peruano. La ministra de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Heide Marie, visitó al Perú para acudir a la cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en 2008. Durante su estadía, visitó la exposición Yuya Nápac para recordar, por lo que el gobierno alemán ofreció una donación de 2 millones de euros con el fin de financiar la construcción de un museo de la memoria. Lo interesante es que el gobierno peruano de ese entonces rechazó inicialmente la oferta, pero afortunadamente se aceptó la donación el 27 de marzo de 2009 y anunciaron la construcción del museo. ¿Tú hubieras rechazado esta oferta? Nuestra muestra estuvo conformada por 12 sujetos, entre familiares y amigos, los cuales fueron entrevistados por videollamada o de forma presencial, con aquellos que viven con nosotros o cerca, teniendo en cuenta todos los protocolos de seguridad. Para realizar el análisis de percepción de los sujetos respecto a los monumentos de Francisco Bolognesi, el actual de 1954 y el original de 1905, se utilizó dos instrumentos. El primero es el diferencial semántico de Osgood, Zucchi y Tannenbaum de 1957, el cual consta de 10 adjetivos bipolares, y el segundo fue una escala de identidad elaborada en base al libro de Psicología Ambiental de Marcel Zimmermann, con 7 enunciados. Con respecto a la percepción del monumento actual de la Plaza Bolognesi en cuanto al diferencial semántico, obtuvimos que la mayoría lo considera como medianamente adecuado, atractivo, útil, estético y con una adecuada ubicación. Y con respecto a la escala de identidad, se observó que la mayoría se sienten orgullosos del monumento, ya que representa los valores y creencias del Perú, pero consideran que la Municipalidad de Lima debe darle mayores cuidados, además que debe tener un mayor reconocimiento y valoración por parte de todos los peruanos. También se tiene que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la necesidad de averiguar más sobre su historia y logros. En cuanto a la percepción del monumento antiguo, se obtuvo en el diferencial semántico que los encuestados lo perciben como medianamente triste, debido a la pose de Francisco Bolognesi. Y con respecto a la escala de identidad, se obtuvo que los encuestados no se sienten orgullosos del monumento, porque consideran que no refleja los valores y creencias del país. Sin embargo, argumentan que debería tener mayor reconocimiento y valoración, además que sienten la necesidad de averiguar más sobre la historia y los logros del héroe nacional.
De igual modo, para analizar la percepción de los sujetos respecto al lugar de la memoria, tolerancia e inclusión social, se utilizó un diferencial semántico con 10 adjetivos bipolares y una escala de identidad, con 6 enunciados. Del primer instrumento obtuvimos que nuestros evaluados consideran al Museo de Lund como medianamente moderno, único, acogedor y agradable. Y con respecto a la escala de identidad, observamos que la mayoría están muy de acuerdo en cuanto a la iniciativa de crear este museo como una memoria del pasado. Además, mostrando un acuerdo ante el cumplimiento de Lund con su labor informativa y sobre la representación de la historia del país en sus exposiciones. También los evaluados tomaron una postura de ni de acuerdo ni en desacuerdo respecto a que la apariencia del Museo Lund lo hace parecer extranjero. Luego le contamos el caso controversial respecto al rechazo inicial de la construcción del Museo de la Memoria. Tuvimos en cuanto al diferencial semántico que los evaluados consideran el Museo LUM como extremadamente único, medianamente agradable, entretenido, acogedor y necesario. Y en cuanto a la escala de identidad, se observó que están de acuerdo que la apariencia del museo parece ser extranjera. Luego se resaltó que están muy de acuerdo con la iniciativa de haber creado el museo en memoria del pasado. Y están de acuerdo al respecto de que el museo mide homenaje a las víctimas inocentes del terrorismo. Con respecto al lugar de la memoria, tolerancia e inclusión social, luego de relatar el caso controversial, los encuestados consideraron al museo como más único. También valoraron de una forma más positiva, ya que cumple su labor informativa y rinde homenaje a las víctimas inocentes del terrorismo. Además que percibieron la apariencia del museo más extranjera. En el caso de la Plaza Bolognesi, luego de mostrarles el monumento de 1905, perciben a este como más triste, debido a la pose de derrota que representa. Asimismo, no se sienten orgullosos del monumento, pero consideran que les causa mayor curiosidad por averiguar sobre su historia y logros. Gracias a la apreciación por parte de los evaluados y basándonos en los resultados que obtuvimos, recomendamos promover las visitas a museos por medio de propagandas a cargo de las entidades responsables del Ministerio de Cultura, priorizar y promover en la población el cuidado de obras, esculturas y monumentos ubicados en las diferentes zonas de la capital, de manera que las municipalidades involucradas tomen cartas en el asunto. Generar curiosidad por medio de recomendaciones dentro del círculo social de conocer más sobre la historia de Francisco Bolognesi y el Museo LUM para una mayor apreciación y reconocimiento por parte de los peruanos.